Buenos días. Ante todo, un especial agradecimiento a las directivas de CAIRE por la invitación a participar en este importante simposio. Hoy vamos a hablar de la dispepsia, otro reto más en la pandemia que estamos viviendo de COVID-19. Los objetivos de esta charla son revisar la fisiopatología de la dispepsia y el impacto que la pandemia ha tenido sobre la misma, revisar también cómo hacer el diagnóstico y evaluación y revisar el enfoque y manejo terapéutico de la dispepsia funcional. La prevalencia de la dispepsia en la población general puede ser alrededor del 20%, pero varía de acuerdo a los criterios utilizados para el diagnóstico y los diferentes países. Puede oscilar entre un 0 a un 20%. En nuestro país se hizo una evaluación por parte del grupo de la doctora Aldihani, en la cual con una entrevista por internet se obtuvo una prevalencia del 7.2% utilizando los criterios de Roma 4 y curiosamente en países como Argentina 6.9, México 6.6 para un total global de 7.2%, lo cual nos habla pues probablemente de una importante exactitud desde el punto de vista de diagnóstico, pero también de que los criterios usados son bastante restrictivos de una parte y lo otro, el acceso a Internet puede significar un sesgo importante, pues en nuestras poblaciones probablemente sea menor del 40%. El impacto de la pandemia sobre los trastornos funcionales ha sido No, es cuestión innegable. déjame Fíjense decirle ustedes cómo los síntomas en las barras rojas ¿a qué? después de Agendamiento. Lo que pasa es pandemia que yo se ahorita estoy en incrementaron, en simposio. Si quieres, particular llámate a los síntomas agendamiento y digestivos dile que altos, esos el dolor pacientes lo abdominal, programaron para la náusea Pontevedra y el vómito, y que el pero también medicamento los no se síntomas trasladó, pero ahí, digestivos ahí no bajos estaban en como planilla la ni nada. diarrea y la constipación significaron también un incremento importante. En cuanto a la dispepsia, fíjense ustedes que en barras rojas, Pero después fue de que hicimos la pandemia, planilla el mal. incremento de los síntomas Ah, como el no, dolor, Vale, la va a tocar náusea y el entonces trasladarlo vómito con un mensajero fueron de nosotros, muy porque ¿qué más? significativos. El Porque impacto yo pensé que económico que había ha sido tenido la agendamiento que lo había dispepsia hecho mal. ha sido importante, siempre con costos directos está al menos en Estados Unidos por año en 18 Pero billones ¿en qué sede de están dólares confirmados? y en costos indirectos por ausentismo y presentismo Ah, no, hicimos alrededor la de planilla mal entonces. 19.2 ¿Y esos billones de medicamentos será que dólares. nosotros los tenemos acá ¿Cuáles son para los factores de prestarlos? riesgo asociados al desarrollo de la dispepsia? El sexo Valida con femenino, Stephanie a ver si hay la acá presencia o disponibilidad del infección del medicamento Helicobacter pylori, el uso de y en tal antiinflamatorios no caso que se esteroideos, presten el y el lunes nos lo cigarrillo, mandan. la Si no, hay que etnicidad llamar probablemente a en Viviana personas o a alguien para que provenientes nos ayude con un hispanos, traslado rápido. migrantes o poblaciones O carro. negras ¿Listo? tienen unas tasas superiores de Dale. prevalencia de dispepsia en comparación a poblaciones como los poblaciones caucásicas. También se ha propuesto que personas con sobrepeso o con obesidad tienen una mayor prevalencia de dispepsia y por supuesto pacientes con comorbilidad psicológica y con episodios de gastroenteritis previos en su historia clínica. ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida de la dispepsia? Fíjense ustedes, en barras azules claras, la primera barra de cada grupo en Estados Unidos, Canadá o Reino Hola, buenos Unido, días, ¿cómo estás? son pacientes que no, son personas que no tienen dispepsia y con los pacientes que tienen dispepsia en los distintos Sí, grupos, listo. bien Ya sea el síndrome de te disestrés copio. postprandial o el síndrome de dolor epigástrico, en estos, o el overlap de ambos, generalmente puede tener unas tasas o unas respuestas inferiores en la calidad de vida comparados siempre Listo. con los controles que no tienen dispepsia. Luego la afección es importante. Lo curioso de esto es que, sin embargo, no parece tener ningún impacto sobre la mortalidad final en los pacientes que tienen dispepsia versus los que no tienen. Listo. ¿Se escucha Con bien? ¿Todo bien, respecto a la cierto? fisiopatología, tenemos que Listo, vale. aceptar que el eje cerebro-intestino constituye el centro
de la fisiopatología de este trastorno, Vale, gracias. bien sea por disfunción del eje mismo o una disfunción sensoriomotora o alteraciones en la microbiota o en las funciones de barrera mucosa. El eje cerebro-intestino es una realidad anatómica y funcional en la cual hay una interacción muy importante de carácter bidireccional entre el sistema nervioso central y lo que constituye el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es una estructura anatómica que genera una red importantísima de neuronas e interconexiones, incluso que constituyen dos plexos claramente identificados, el submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, que son estructuras que constituyen por su cantidad y su función un verdadero cerebro intestinal. Pero desde luego los factores que impactan inicial y primordialmente en la dispepsia son los factores psicosociales. Se sabe que la comorbilidad tiene una mayor prevalencia en las personas que tienen dispepsia, pero también los distintos factores psicosociales que conducen a situaciones de estrés, de miedo y de ansiedad. La ansiedad es una condición emocional, anticipatoria frente a las amenazas y generalmente presagia sucesos negativos. O sea, hay una distorsión cognitiva que va a sobreestimar los riesgos y que produce una condición de hiperactividad permanente para producir diferentes recursos de afrontamiento ante las distintas situaciones que producen ansiedad. La pandemia, por supuesto, ha significado un impacto psicológico para la gran mayoría de los humanos y por eso tenemos que hablar de este tema justo en este momento. En un estudio poblacional en Suecia, en un seguimiento a 10 años de 3.000 pacientes, se observó que la dispepsia funcional se desarrolla en pacientes que tienen ansiedad hasta 7.6 veces más en los próximos 10 años. Esto no se observó en pacientes con depresión ni con reflujo gastroesofágico. El procesamiento del miedo y de la ansiedad generalmente tiene dos niveles a nivel del sistema nervioso central. Un nivel superior que está básicamente manejado por la corteza prefrontal, en la cual se involucran condiciones como la voluntad, la memoria y todos los sistemas cognitivos. Pero hay un nivel que está ubicado en el sistema límbico, que es responsable de las respuestas de defensa y que en particular se ubica en áreas límbicas como la amígdala que particularmente representa uno de los centros de manejo de respuesta frente al miedo y a la ansiedad. Todo eso, pues obviamente tiene unas repercusiones directas sobre el eje hipotálamo hipoficiario que va a desencadenar un importante incremento del cortisol y con todas las repercusiones que tienen sobre el manejo de los electrolitos, en particular la sal, los hidratos de carbono, las grasas y todas las respuestas humorales que significa condiciones de estrés crónico. Fíjense ustedes cómo la respuesta ante las sensaciones aferentes que provienen de las vísceras gastrointestinales tienen un procesamiento a nivel hipotalámico en la ínsula y en particular la corteza prefrontal en la corteza anterior del cíngulo. Pero fíjense ustedes cómo la respuesta eferente de las emociones tienen que pasar por estructuras cerebrales como la amígdala, la corteza anterior del cíngulo y la corteza prefrontal, de tal manera
que existe una vecindad anatómica y funcional y una interrelación directa entre el manejo de las sensaciones viscerales y la respuesta y el manejo de las emociones que genera, desde luego, alteraciones en el eje cerebro-intestino. Fíjense ustedes, ante un estímulo particularmente colorectal, cómo en pacientes con ansiedad, en esta neuroimagen cerebral, la activación de la corteza prefrontal y de la corteza anterior del cíngulo se produce de manera especial en esta área. Desde luego, en pacientes particularmente deprimidos se observa una activación importantísima de la corteza prefrontal y de las áreas anteriores del cíngulo, estableciendo pues una relación directa entre las condiciones emocionales y la respuesta que ocurre ante emociones como el miedo. Esta neuroimagen es mucho más evidente aún en cómo el cerebro responde particularmente frente al miedo, justo en las áreas de corteza prefrontal y en las regiones como la corteza anterior del cíngulo. El miedo tiene una particular actividad de carácter protector y defensivo, pero fíjense ustedes el comportamiento de los picos de epidemia, al menos en Colombia. En esta fase del primer año, cuando habían medidas restrictivas importantes y sin negar tampoco el papel socioeconómico que impactó la pandemia desde su comienzo, pues había unas incidencias relativamente bajas de la infección. En este momento, los temores a la fatalidad, las angustias, las preocupaciones imponían elementos restrictivos y evasivos frente a la infección. Pero cuando se produce la llegada de la vacuna y hay una percepción de seguridad mayor y por tanto la pérdida de ese miedo y de ese temor a morir probablemente también produzca un incremento en el segundo pico. Y en el tercer pico hay una franca liberación de las actividades, desde luego impactadas socioeconómicamente, pero también porque hay una menor temor a morir, menor temor a las complicaciones y una mayor tasa de vacunación. Actualmente, frente a la llegada de la variedad Omicron, pues seguramente también la restricción en las medidas de detección del virus se obtuvo una mayor incidencia de COVID-19. Probablemente estemos alrededor de los 100.000 casos diarios. Francia reporta casos de 200.000 casos diarios, y esto pues tiene que ver con la menor posibilidad de temer a la infección y sobre todo a desenlaces fatales, y también desde luego a una mayor tasa de vacunación. Con respecto a otro factor fisiopatológico causal, el vaciamiento gástrico, fíjense ustedes intervenciones con procinéticos, cómo logran disminuir y mejorar los síntomas de la dispepsia. Otro de los mecanismos implicados en la génesis de la dispepsia son la hipersensibilidad. Las personas o pacientes hipersensitivos tienen una mayor prevalencia de dolor y ellos, ante pocos volúmenes de insuflación en el estómago, rápidamente reaccionan con dolor e incluso es requerido suspender el procedimiento ante volúmenes que para personas normosensitivas no representan sino solo una molestia. Otro de los mecanismos en los cuales la fisiopatología de la dispepsia está propuesta es la disfunción o alteración
de las proteínas de adherencia interepitelial en la mucosa gástrica y duodenal, la cual permite la permeación de antígenos probablemente bacterianos, pero también alimentarios que activan las células TH17. Estos a su vez activan los macrófagos, se liberan interleuquinas, aumenta la permeabilidad interepitelial y también aumenta la eosinofilia, que es uno de los marcadores de dispepsia funcional que se ha encontrado especialmente en el duodeno. Se ha propuesto también una composición alterada de la microbiota intestinal y de la microbiota gástrica y, sin embargo, los patrones de distribución de las distintas familias bacterianas no son consistentes. Algunos tienen algún patrón de significancia, pero esto está aún en desarrollo. Finalmente, también se ha propuesto que la dispepsia funcional se genere después de una infección gastrointestinal. Lo hemos observado después de infecciones con Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Yarda lamblia y norovirus. Y, por supuesto, el SARS-CoV-2 significa también una causa de dispepsia funcional, como la hemos observado recientemente en un estudio que estamos desarrollando para el síndrome post-COVID. En conclusión, para resumir un poco esta fisiopatología de la enfermedad, sabemos que hay una carga genética, pero la participación del ambiente y de algunos factores psicosociales, como el estrés, la ansiedad, los estresores, generan cambios en la fisiología, en la motilidad, en la sensibilidad o también en el microbioma gastrointestinal, que va a producir los distintos trastornos de interacción cerebro-intestino y que producen síntomas o alteraciones conductuales que conducen a una mayor consulta médica, a una mayor cantidad de medicación y afectación de la calidad de vida y el impacto económico respectivo. ¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad? Básicamente con la presencia de uno o más de los siguientes síntomas. El paciente presenta llenura postprandial molesta después de una comida de volumen normal y habitual, o presenta saciedad precoz molesta, el paciente no alcanza a completar una comida de volumen normal o tiene dolor o ardor epigástrico y no hay evidencia de enfermedad estructural en la endoscopia. Estos criterios se deben cumplir 3 meses previos al inicio de los síntomas y al menos 6 meses antes del diagnóstico. Hay 2 subgrupos grandes de dispepsia funcional. Uno, el síndrome de disestrés o malestar postprandial, en el cual predominan entonces los síntomas de llenura postprandial o saciedad precoz. Mientras que en el otro subgrupo, que se llama el síndrome de dolor epigástrico, lo que predomina es el dolor epigástrico o el ardor epigástrico en los mismos límites de tiempo, al menos un día a la semana con estos síntomas. Entonces, para una dispepsia no investigada tenemos 2 formas de abordar el diagnóstico dependiendo de la edad. En Colombia, para personas mayores de 35 años, siempre se propone la endoscopia digestiva, mientras que en los menores se sugiere un test de aliento con urea marcada o un antígeno fecal para la detección del Helicobacter pylori. Se propone tratamiento y si no hay mejoría, se debe hacer endoscopia y entonces, si esta es negativa, finalmente se trata de una dispepsia funcional. Si es positiva, pues hay que buscar su causa o explicar su causa y dar tratamiento respectivo. Roma 4, dentro de su desarrollo diagnóstico, propone primero una historia clínica y un examen físico. Yo quiero llamar la atención sobre el examen físico. Resulta que es muy importante que durante el examen físico
valoremos el epigastrio, puesto que el epigastrio nos permite una información muy importante y es la búsqueda del dolor de la pared abdominal. Es muy común, muy frecuente, y el dolor de pared abdominal con un signo semiológico que se llama Carnet nos permite la detección del dolor de pared abdominal y requiere un enfoque y un tratamiento clínico diferente, pero es una causa muy importante de dolor a nivel epigastrio y que fácilmente puede ser detectado solo con el examen clínico. Y finalmente, el centro del diagnóstico siempre debe ser la endoscopia, sobre todo en un país con tan alta incidencia de cáncer gástrico como es el nuestro. ¿Cómo vamos a tratar nuestros pacientes? Ante todo, determinar el estatus del Helicobacter nos permite una primera aproximación. Si el paciente tiene Helicobacter, la propuesta debe ser erradicada, aunque bueno, veremos adelante cómo su respuesta no representa una mejoría muy significativa de los síntomas. Finalmente, frente al diagnóstico de Helicobacter pylori negativo en dispepsia, nos propone dos formas de enfocar, como lo veíamos. El síndrome de dolor epigástrico requerirá entonces primero de una aproximación a través de inhibidores de bomba o de procinéticos. Pero sí lo que predomina son los síntomas de disestrés postprandial, en los cuales los síntomas de evacuación gástrica alterada son significativos, pues primero utilizaríamos procinéticos. Si no hay mejoría, entonces finalmente se proponen los neuromoduladores. Desde luego, el pilar sobre el cual descansa toda terapia en medicina es la relación médico-paciente. Esto mejora la satisfacción del paciente, él se adhiere al tratamiento, los resultados clínicos son mucho mejores y también explica por qué algunas terapias complementarias pueden ser útiles. Esta es una evidencia objetiva de cómo una relación médico-paciente puede brindarnos un efecto importante sobre la mejoría del paciente. Fíjense ustedes en el panel superior cómo los comentarios empáticos del paciente activan directamente en esta neuroimagen áreas relacionadas con la corteza prefrontal y la corteza anterior del cíngulo, áreas involucradas, como ya les he mencionado ampliamente, en el procesamiento de las emociones, pero también de las sensaciones provenientes de las vísceras gastrointestinales. Entonces, esta es una evidencia objetiva de que la relación médico-paciente con comentarios empáticos va a producir efectos neuromoduladores importantes en el mejoramiento de nuestros pacientes. Con respecto a la erradicación del Helicobacter pylori, los resultados desafortunadamente no son del todo satisfactorios. Hasta un 90% de los pacientes luego del tratamiento en 17 experimentos clínicos controlados muestran persistencia de síntomas de dispepsia. Eso quiere decir que la erradicación probablemente solo sea efectiva en la mejoría de los síntomas solo en un 10% de los pacientes. Con respecto a la supresión de ácido, y vamos a utilizar a partir de ahora estas recomendaciones que hace el Colegio Americano de Gastroenterología y la Sociedad Canadiense de Gastroenterología en la última guía clínica de manejo de la dispepsia, que está todavía vigente. No utilizo la colombiana porque ya por tiempo ha perdido un poco de vigencia. Sin embargo, las conclusiones no difieren sustancialmente de este tipo de recomendaciones. Entonces, se recomienda en menores de 60 años el uso de IVP cuando ellos tienen Helicobacter negativo y permanecen sintomáticos, bien sea después de la terapia de erradicación. Y es una recomendación fuerte con calidad de evidencia alta. Son 6 experimentos clínicos controlados, 2.700 pacientes, y muestra
que al menos el 50% de los pacientes después de este tratamiento siguen o presentaron mejoría. Pero eso no entiendo yo, por supuesto que no es un resultado satisfactorio y explica por qué pacientes con dispepsia los seguimos tratando tan prolongadamente. Lo otro es que podemos usar procinéticos y la recomendación es que se sugieren menores de 60 años que no respondan a IVP o terapia de erradicación el uso de procinéticos. El número necesario a tratar oscila de 7 a 12, pero si se excluye la cisaprida, que ya dejó de utilizarse, el número a tratar es de 12. La recomendación es condicional y la calidad de evidencia muy baja. Con respecto a los neuromoduladores, entonces se recomiendan cuando no hay respuesta a la erradicación, cuando no hay respuesta a IVP y también a procinéticos, y entonces utilizamos los neuromoduladores. Esto permite evidenciar que algunos subgrupos de pacientes van a tener respuesta a los neuromoduladores, pero en condiciones particulares que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué usar neuromodulación? Creo que lo hemos justificado plenamente en la fisiopatología. Los procesos aferentes digestivos se van a manejar a nivel de la corteza prefrontal, la ínsula y la amígdala, y esa respuesta eferente va a utilizar vías como la noradrenérgica, la serotoninérgica y la opioide, y estas vías pueden ser intervenidas farmacológicamente para manejar a nuestros pacientes. Entonces van a producirse analgesia porque actúan sobre los centros dolor relacionados, los centros emocionales y cognitivos en los cuales se procesan las sensaciones aferentes digestivas dolorosas, se interfiere en los núcleos del tallo, se interfiere en las astas dorsales y hay un fenómeno periférico también de alteración o de manejo de la neurotransmisión que permite una condición de analgesia. Entonces, en esta revisión sistemática se identificaron 3 experimentos clínicos en los cuales el número necesario a tratar fue de 6, pero con un intervalo amplio, 4 a 16, y el efecto beneficioso en particular se vio y se observó en antipsicóticos como la sulpirida y la levosulpirida y antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina, lo cual nos permite entonces considerar estos fármacos como de potencial uso en el manejo de estos pacientes. ¿Cuándo debemos usarlos? Cuando tienen curso crónico, cuando han sido refractarios a los tratamientos, cuando las condiciones dolorosas son severas, cuando hay sobreposición, sobre todo con síndrome de intestino irritable, o cuando hay comorbilidades psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, las fobias, etc. ¿Cuándo recomendamos la terapia conductual? Generalmente cuando no ha respondido a los diferentes medicamentos, vale la pena proponer este tipo de terapias. La recomendación sigue siendo condicional, la evidencia es de baja calidad, incluso, sin embargo, los resultados dicen que el número necesario a tratar es de 3 para producir mejoría y alivio de síntomas de dispepsia. Las terapias conductuales tienen un espectro bastante amplio dependiendo de la condición fisiopatológica que prevalezca en el paciente. De esa misma manera se proponen técnicas que oscilan entre la hipnoterapia o la terapia conductual, el mindfulness o técnicas de relajación. Actualmente está en desarrollo de manera muy importante entonces la psicogastroenterología, una rama en la cual profesionales de la salud mental y gastroenterológica pueden proponer técnicas dirigidas específicamente al manejo de patologías gastrointestinales a través de hipnoterapia o terapia conductual.
Lo importante es tratar de hacer una intervención temprana para que el paciente no adopte hábitos de afrontamiento muy desadaptativos y los síntomas físicos y psicológicos que se experimentan puedan resolverse con mayor facilidad. Una de las técnicas podría ser la psicología positiva, que busca cultivar fortalezas humanas y estilos de afrontamiento que han sido negativos y que producen trastornos gastrointestinales crónicos. Se busca entonces fortalecer aspectos como la resiliencia, el optimismo y la capacidad de autocontrol para manejar los pensamientos, los sentimientos y las conductas o impulsos. En conclusión, la dispepsia es un trastorno de la interacción cerebro-intestino que ha sido influenciado por múltiples factores psicosociales, entre ellos la pandemia, y el COVID-19 ha incrementado la prevalencia de la dispepsia y su manejo requiere de una relación médico-paciente adecuada. El manejo del dolor debe ser siempre una prioridad y hacer de él una experiencia modificable. Se proponen como intervenciones terapéuticas la erradicación del helicobacter, la utilización de los inhibidores de bomba de protones y los procinéticos como primera línea de manejo, y la neuromodulación y las terapias psicológicas representan una nueva frontera para su manejo. Muchas gracias.